Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva sesión de este ciclo de conversaciones sobre música, identidad y cultura, que son organizados por el Centro de Estudios Interculturales Indígenas, CIR, y también, por cierto, el Instituto de Historia UC. Estamos muy contentos porque hoy nos acompaña Gabo Payao, un músico muy relevante de la última década. Parece que solucionamos el problema técnico. Ojalá. Estamos aquí tratando de que Gabo se pueda conectar y ofrecer un poco de música al final de la jornada. Mientras tanto les cuento que nosotros estamos, bueno, llevamos ya aproximadamente 6 meses desarrollando estos coloquios. Han acompañado gente como Eduardo Gatti, José Alfonso. Organizamos también un seminario sobre creación musical durante la Unión Popular y la dictadura. Y ya estamos cerrando el primer ciclo con Gabo, como les comenté, un músico conocido por todos ustedes, fundador de la Rígida Orquesta, también creador, parte de Norea del Corte, y también su proyecto solista NOM, que ya lleva algunos meses, si no me equivoco, y funcionando. Gabo, muchas gracias por acompañarnos. Me acompaña acá, bueno, no me había presentado, mi nombre es Rodrigo Burgo y soy periodista. Matías Hermosillo, historiador. Matías. No, muchas gracias. Bueno, que la mayoría son estudiantes míos, entonces... pero le agradezco por venir también. Estas conversaciones son relevantes porque es un encuentro horizontal entre la música, una apertura de la universidad, diálogo abierto sobre la cultura, sobre la identidad, y es un poco lo que queremos hacer aquí. Finalmente, en el contexto del curso que yo dicto de Historia de la Música Latinoamericana, también siempre es muy relevante poder tener la voz de las personas que se dedican a hacer la música, no solo desde los libros. Entonces, muchas gracias, Gabo, por venir y por sumarte a estas conversaciones que, bueno, adelanto que el 19 de octubre tenemos la siguiente, que viene Diego Lorenzini, que justo va a estar en Chile de paso después de haber estado, de que vive en Barcelona, ¿no? Entonces estamos aquí haciendo estas conversaciones. Bueno, Gabo, muchas gracias. Rodrigo, quisiera partir. Perfecto. Gabo, uno cuando mira como las raíces del jazz, que es una de tus músicas desde las cuales tú propones tu proceso creativo, originalmente, claro, era una música que se tocaba en los bares, los tuburios afroamericanos, pero con el paso del tiempo y al día de hoy es una música que está completamente elitizada, ¿no? Y una de las cosas interesantes de la Rígida es poder como volver un poquito a esa raíz de las grandes orquestas, pero retornar a ese vínculo más popular. Cuéntame un poquito de eso, de ese proceso de acercamiento al jazz desde una mirada más, no sé, originaria. Buenas tardes. Claro, como que lo que tiene que ver con el jazz y la música como afroamericana es todo el rato una respuesta social en relación a las posibilidades que habían en ese momento y el desarrollo inevitable de una cultura que necesita a gritos decir algo de alguna forma. Entonces, todo lo que sucedía como en ese momento bueno, y hasta el día de hoy, todo lo que tiene que ver con lo racial en relación a la cultura afroamericana. Y en ese momento aparece el jazz como un algo que da respuesta de manera inconsciente, porque dudo que la música nos dé mucha respuesta racional en relación a lo que sucede con los procesos de razones pensantes y razones que tienen que ver más con nuestras sensaciones, y cuando trabajamos desde el arte estamos siempre más en ese espacio que tiene que ver como con lo imaginativo y no tangible, con lo racional nunca importa tanto, pero en ese tipo de desarrollos de música vienen a dar respuestas de cierta forma y se empiezan a desarrollar y a evolucionar y transformar, y luego de eso aparece la industria, y es la industria quien convierte esto en un algo más mercantil, en un algo en donde, pensando como en el jazz de los años 50, 60, el 80-90% de los músicos murieron sin ni uno, en condiciones deplorables, malas condiciones de salud, los que alcanzaron a vivir más tiempo y los que no murieron también destruidos, lo que tenía que ver como con toda la autodestrucción también de una gente que está en un espacio de vulnerabilidad y que
encuentra también en varias cosas que tienen que ver como con cosas que terminan siendo dañinas para uno mismo. Y no sé, pienso en Charlie Parker muerto a los 30 años con un cuerpo de un caballero de 60 por el tipo de vida que llevaba. Y bueno, en todo ese imaginario entra la industria le pone que esta música afroamericana se llama jazz, que es un jazz, y lo empiezan a replicar, lo empiezan a vender, se empiezan a hacer millonarios con la música que estaban haciendo estos otros locos, y termina finalmente convertido en una música como que termina siendo un algo más como para acompañar, como un algo más que tiene que ver como con el disfrute desde otras perspectivas más que desde la música misma. Entonces se comienza a elitizar, se comienza como a trivializar, se comienza también a educar en relación a que la música entra a un encuadre en donde el jazz comienza a ser una música que se empieza a enseñar en la universidad, que se empieza a enseñar. Entonces también todo eso forma al final parte de un mercado que toca y trastoca identidades y elementos que son en un principio muy honestos y muy profundos, y terminan siendo como música al servicio como de las necesidades de un algo más que del individuo mismo generando una expresión artística. Y de ahí viene toda una reivindicación moderna también del jazz, en donde hay muchos artistas afroamericanos que reniega del concepto del jazz, y para ellos simplemente es black music, música negra afroamericana. Y en esa vuelta aparecemos nosotros, que tiene que ver como con las influencias de toda la música que tiene que ver como con los años 60 y el desarrollo del jazz como más incipiente de lo que se convertiría como en el jazz moderno. Y a nosotros nos llega a través del rap, como que para mí siempre he mirado como al jazz como un abuelo del rap, de todo el movimiento cultural alrededor del hip hop. Y por ahí a nosotros nos encontramos que en esa vuelta que había rap que tenía jazz, que tenía sample, que tenía desarrollo de música que tenían que ver con otras épocas, y esa otra música que era el rap volvía nuevamente a lo que decías tú, volvía al imaginario inicial, en donde vuelve a ser transgresor, vuelve a ser un algo que está en la necesidad de una gente, y aparece el rap. Y de eso nosotros somos un poco herederos, pues, de esa tradición que tiene que ver con el jazz de los años 50, 60 y el rap de los 90 en su apogeo. Es súper interesante como estos circuitos, ¿no?, genealógicos, podríamos decir, de encuentro entre la cultura y los diferentes orígenes. Y en ese sentido, ya que tocaste este lado también, me gustaría que nos dieras tu perspectiva en el surgimiento del rap y el hip hop en Chile como esta visión diferente, ¿no? Que no tiene, de cierta forma, tiene este diálogo con esta raíz afro, pero quizás más desde una lógica barrial diferente, también una lingüística diferente, que es súper interesante cuando se conjuga en la brígida, por ejemplo. Sí, a mí me parece muy interesante también el hecho de que Chile es particularmente un país muy rapero. Como a mí me ha tocado girar fuera de Chile y, por ejemplo, no es tan común encontrarte un contrabajista que sea capaz de rapear, un pianista que rapee, un baterista que rapee, y eso acá sucede caleta, pues. Como que acá lo que tiene que ver como desde finales de los 80 hasta hoy día es todo un desarrollo de una música que está inevitablemente influenciada por todo lo que sucede en esa época en Estados Unidos, y que acá siempre la cultura que tiene que ver como en este caso con la música, siempre ha influenciado mucho lo que sucede acá. Pienso también, no sé, en el puerto de Valparaíso, con todas esas músicas llegando al puerto, del puerto moviéndose hacia la capital, desarrollándose de diferentes maneras, pensando en el jazz no sé, en los años 20, 30. Entonces yo siento que por ahí compartimos un poco ese tipo de cuestiones en cuanto a cómo se ha desarrollado el rap acá en Chile.
hoy día para mí la Brígida Orquesta es eso, pues, que es como confluyen al final de toda esta vuelta música de gente que, por ejemplo, yo no soy rapero como desde la perspectiva de un rapero, utilizo el rap como una herramienta para poder expresar lo que necesito expresar, cantar. El Tomás, por ejemplo, que es el bajista que también rapea con nosotros en la Brígida Orquesta, lo mismo, como que él también utiliza la herramienta desde ahí. Entonces como que está tan influenciado todo el movimiento desde ahí que no es que necesitáis ser un rapero estricto para poder rapear. Entonces también se abren esas libertades que hace 10 años atrás eran mucho más cerradas, como que el imaginario del rapero era mucho más como celoso, como con mezclar el rap con otras cosas. Y de repente aparece una camada de gente que hace hoy día música urbana que no tiene ningún tipo de prejuicio de mezclar ninguna cosa, completa libertad a hacer lo que se le ocurra y de repente aparece una industria que no existía hace 10 años atrás. Entonces yo siento que es parte del desarrollo mismo de tanto la cultura del entretenimiento como por otro lado lo que tiene que ver con el arte. Sí, una cosita, me acuerdo mucho haber conversado con el Matías Chinaski harto de esto, ¿no? También, y también es como esa vinculación también con una gente, con una generación de un género en español también, pues, ¿no? Mundo de España, KCO, por ejemplo, y también que están esos diálogos entre el rap, entre también el jazz como concepto, ya que sí, haciéndolo del significado, ¿no? De industria. Y es súper como interesante cómo se apropia eso y creo que lo que al menos a mí me evoca, o las veces que he visto a la Brígida en vivo, es que al final también ustedes están jugando como juegan también el jugar en esa época en el proceso de la experimentación, ¿no? Es como un confluir de esencias y es súper interesante cómo eso tiene una salida chilena, ¿no? Porque finalmente son orígenes distantes, quizás comunes, ¿no? Pero al mismo tiempo que se nacen y empiezan a mezclarse con una propia identidad y en eso quería preguntarte, como tú mencionabas que aquí todo el mundo o mucha gente tenía el talento de rapear además de tocar los instrumentos y eso, y que Chile es un país muy rapero y en ese sentido, ¿cómo ves tú esa como lógica cultural del rap chileno en esa forma? No sé qué... Yo creo que tiene que ver también con que Chile es un país de poetas, de poesía, y se toca ahí en esa vuelta lo que tiene que ver con el rap, lo que tiene que ver como con escribir. Es un ejercicio también poético de bajar ideas, de aterrizar ideas, entonces yo siento que hay una historia aquí de gente como, no sé, la Violeta Parra es una artista de un nivel que nosotros todavía no somos capaces de calcular. Yo creo que la Violeta en un futuro va a estar a la altura de cualquier artista mundialmente aclamado en cuanto a la profundidad de un desarrollo artístico. Y siento que eso acá, pensando en una Violeta o un Víctor Jara, o en la poesía de Nicanor Parra, como que hay una base identitaria tan bellamente poética y profunda que apareció en el folclore históricamente y el rap lo toma de manera natural, yo siento, como que hay mucha poesía ahí inmersa de manera natural. Gabo, tu trayectoria tiene algunos paralelos también con otros músicos bien relevantes, o sea, con hartos de la música afro, no sé, como Ray Charles, Marvin Gaye, Al Green, en esto de partir como de las iglesias, de lo sacro como a lo pagano, para decirlo así. Cuéntame un poco eso, ¿no? Desde que tú empezaste a tocar, desde este teclado casi que te regaló tu mamá a los 7 años, ¿no? Ajá. Y cómo pasaste un poquito desde tocar en los oficios religiosos a meterte ya en un cuento de música jazz, ¿no? Ajá, de ir al mundo. Fue bacán, en verdad. Hoy día que lo miro para atrás, yo empecé a tocar como a los 13 años más o menos en una iglesia evangélica y me tocó asumir como la dirección de eso. Así como, yo crecí como desde los 3 años en una iglesia donde vi siempre tocando batería, bajo eléctrico, guitarra eléctrica, teclados, gente cantando, haciendo coro.
Entonces era súper natural para mí, porque me gustaba, me llamaba la atención, entonces apenas pude, empecé a tocar con la banda y pasó el tiempo y me dejaron a mí como dirigiendo el proyecto, de dirigir la música, los ensayos y todo eso. Entonces fue un periodo súper intenso de mucho aprendizaje también, de cómo lo mismo que hago hoy día en la Vieja Orquesta lo hacía hace 15 años atrás en la iglesia. Entonces fue parte de mi escuela por ese lado, salvo que claro, todo lo que contiene la información respecto a la moralidad, respecto a la limitancia, respecto como a los encuadres que una iglesia te puede presentar y que si te la aceptáis, ya sea de manera consciente o inconsciente, puede volverse bastante dañino. Entonces, conozco en esa época, como a los 16 años, la Concha Big Band, y fue como el paralelo completamente opuesto a lo que yo vivía en la iglesia, y se me abrió el mundo, se me abrieron como muchas posibilidades distintas de cómo es que se podían hacer las cosas. Yo crecí tocando en la iglesia, entonces para mí tocar era tocar en la iglesia como no me pagaban, por ejemplo, no se monetizaba la iglesia porque si te pagaban era como que plata del diablo, como que no te podían pagar, entonces tenías que tocar gratis. Y lo hice por 15, 16 años, martes, jueves y domingo sagradamente. Entonces fue un periodo bastante intenso de mi vida, que la Conchalí Big Band y la música y todo lo que tiene que ver como con fuera de esta sacralidad me salvó. Como me encuentro con ellos, me encuentro con Gerhard Mortenbeck, que era el director de la Conchalí Big Band, un cornista francés de profesión, que armó esta Conchalí Big Band en la periferia de Santiago, y que yo cuando me encuentro con ellos no lo podía creer, pues, como que entré al ensayo y había cabros chicos de 12 años tocando trompeta, tocando saxo, tocando el instrumento que se te ocurriera a un nivel que yo no había visto nunca antes en mi vida. Y ya tocaba yo desde que me acordaba, entonces fue súper impactante. Y me di cuenta que había otra forma, que había... Yo de esa época, por ejemplo, todavía recuerdo los olores, recuerdo como el olor al papel cuando estaba estudiando y escribiéndome las cosas que estaba aprendiendo, porque me eran tan impactantes. Empecé ahí a leer partituras, como se me abrió todo un espacio de conocimiento que nunca lo había tenido a disposición, justamente también porque ese tipo de conocimiento estaba en esa época completamente como desmarcado de una parte de la población, como que yo viniendo desde donde venía no tenía por dónde, si no era por la iglesia, por ejemplo, conocer un instrumento. Entonces fue súper impactante esa vuelta. Y bueno, salgo de la iglesia, me fui de la casa porque ahí todos eran parte de esa misma como secta, y me fui como un poco a buscar la vida y a ver qué podía hacer con lo que tenía, y de ahí han pasado 12, 13 años y hoy día existe la Brígida Orquesta, que para mí es un proyecto como que significa eso, como 10, 12 años de trabajo para llegar hoy día como a tener algo así, como que me mantiene contento y motivado, con ganas de hacer más música y todo eso. Sí, es súper interesante ese viaje. Bueno, también me acordaba de un amigo jazzista, el Seba Castro. El Seba también viene de ese mundo, el Seba, pero me decía que algo que le aprendió mucho en esa escuela fue de que como tenías que bajarle las canciones a las hermanas o subirle entonces todo con el oído te generaba como esa herramienta o esa técnica para poder trabajar en esta cancha. Sí, y hacerlo también es muy interesante porque claro, después te metiste en la parte formal del trabajo de estudio de la música, pero también tenías esa intuición de trabajo cotidiano, que te lo dan las horas de aprender a bajar o subir un tema para que lo pueda cantar una hermana o lo que sea, ¿no? Y en ese sentido es bien interesante porque podríamos decir que la Brígida Orquesta es un proyecto como contraalgorítmico, ¿no? Y en ese sentido también contrahegemónico en cómo funciona la música hoy en día, casi, ¿no? Ajá. Que o una pista y una persona cantando encima, o una persona con un ukelele y una voz, ¿no? Que es como parte como de esa dinámica. Entonces es un desafío grande, no sé, porque yo también es muy interesante como ustedes tienen esa apertura. Yo soy súper amigo, por ejemplo, del Caco a media, entonces él me contaba todo esto, cómo alucinaba con los ensayos con ustedes y todo este proceso de ver
una maquinaria que no funciona en las dinámicas de lo que debería ser. Es decir, sería más fácil que salieran dos de ustedes a hacer algo, que salga una agrupación de que son 11 personas tocando. Entonces, de cierta forma, ¿cómo se vive ese desafío, además de ser director de este colectivo de personas con tales diversidades también de estilo y todo? Sí, para mí esa respuesta como que somos resistencia todo el rato, como desde cuánta gente nos paramos en el escenario, el equipo que hay detrás. Generalmente andamos alrededor de 20 personas, que el equipo técnico y el resto de músicos. Y la verdad es que a mí me es todo el rato un proyecto reivindicativo, así como en relación a lo que significa la música en el barrio, la música en la población, lo que alcanzamos a tener o no tener, como todo eso se vuelve súper importante al momento, más allá de lo que nosotros podamos decir en las canciones, sí en cuanto a nuestro motor de seguir haciendo, como por ejemplo el último disco que hicimos, que se llama Música para la inmensa minoría, que lo pueden escuchar ahí en Spotify y todas esas cosas. Logramos, por ejemplo, arrendar un departamento en Barcelona. Andábamos tocando con la vieja orquesta en Lisboa, y de ahí se me ocurrió la idea de aprovechar, de hablar con la gente del sello, con los que estábamos, de que había una opción de quedarnos 10 días en Barcelona, que salía tantas lucas el presupuesto, bla bla bla. Se los presenté, lo aceptaron, y de repente nos vimos, el Matías Chinaski, el Tauber, el Alfredo, que es el director de Los Vientos, y yo, 10 días en Barcelona, con estudio montado en un departamento para hacer música 24/7, 10 días. Y estábamos allá y la verdad era completamente un sueño para nosotros de poder darnos el lujo de pararnos en otra ciudad fuera del país, a concentrarnos en música, a pensar en canciones, a pensar en melodías. Entonces eso me parece súper reivindicativo, más allá de lo que tiene que ver como con el colectivo mismo. Siento que hay una diferencia que para mí es súper importante dentro de lo colectivo y lo particular y singular del individuo. Como, por ejemplo, me acuerdo que yo estaba en la Conchalí Big Band y yo hacía clases de piano después de que yo terminé mi carrera ahí. Entonces, como a los 19 años empecé a hacer clases en la Conchalí Big Band a los alumnos que venían. Y que esa era una dinámica que yo encontraba súper bonita, que era que la gente que había estudiado ahí después eran los profes. Entonces mi profe de armonía había sido alumno de ahí, y así, todos teníamos esa relación, que era muy bonito lo que se generaba como fraternalmente al educarnos de esa forma. Entonces, me acuerdo un día entré a la sala a hacer clases y tenía un alumno que estaba ahí, que de hecho tenía careta de problemas como de conducta, venía como de 4 o 5 colegios que lo habían echado y había llegado a este colegio de Conchalí, que recibía cualquier cabro porque los probaban artísticamente. Entonces este Juan llegaba allá, no había tocado nunca piano, y a los 3 meses estaba tocando increíble piano. Y se solucionó todo a través del piano, cambió su comportamiento, empezó a llevarse mucho mejor. Cada cierto tiempo tenía algunos ataques de ira porque tenía hartos problemas también, y varias cosas que un niño de 15, 16 años no es capaz de sobrellevarlo de la mejor manera, pero el piano... Entonces me acuerdo que dentro de la clase lo veo y me pregunto así como, ¿qué en verdad es lo que yo podría entregarle a este cabro? ¿Qué es lo que puedo hacer por él? Y cuando me pregunté eso pensé en el Gerhard, que había sido mi mentor y maestro máximo en la historia de mi vida musical, y pensé en de qué manera podría yo agradecerle a Gerhard todo lo que él hizo por mí en relación a esto mismo que yo estoy haciendo por este otro cabro. Y pensé en la música, que en verdad la mejor manera de agradecerle es hacer la mejor y mayor cantidad de música posible, porque ese weón estuvo dispuesto a dejar de tocar, a entregar su vida para que nosotros pudiéramos tener una buena educación artística musical. Entonces yo en ese momento tenía muchas ganas de seguir replicando el proyecto, de hacerme cargo del proyecto, de ser el director de la... Pero un poco en ese contexto se me dio vuelta un poco el asunto, y fue en verdad lo que más puedo hacer es intentar pararme en cualquier parte del mundo con estos proyectos, con el proyecto que se me ocurra, y decir, bueno, yo vengo de este lugar, y si no fuera por este contexto y por este bosque que debería tener una estatua en alguna parte de este país, no existiríamos. Así de precario y así de definitorio es
la segregación que tenemos actualmente en este país, donde un niño que nace en un lugar vulnerable a los 3 años ya podéis decir qué podría ser de este niño en cuanto a las posibilidades de desarrollo que éste tenga. Y eso es súper violento. Entonces me parece súper reivindicativo a través de toda esa vuelta encontrarme de repente en Barcelona haciendo música, parando un nuevo disco, teniendo todo este imaginario súper presente y súper latente. Enhorabuena. Te quería preguntar un poco, ¿cómo se echa a andar una máquina tan grande como la de Brígida en términos creativos? ¿Cómo es un proceso creativo en ustedes? ¿Qué parte? ¿Por una idea tuya o llega Marías con algo? Este último disco que hicimos fue distinto porque lo compusimos en Barcelona los 3 juntos. Entonces toda la música anterior de la Brígida Orquesta la hice yo en mi casa, encerrado, armando ideas de piano, de melodías, baterías, maqueteando, grabando bajo, inventando algunas melodías. Entonces el proceso hasta ahí era que yo paraba esas ideas, llegaba el Matías, le mostraba las diferentes ideas que tenía, íbamos eligiendo cuáles nos gustaban más, cuáles nos daban más ganas de rapear. Y así armamos todo el resto de la música. Una vez que se elegían las pistas, empezábamos a trabajar en los arreglos orquestales. Y a diferencia en este disco, en el Música para la Inmensa Minoría, fue distinto el proceso, fue mucho más colectivo, fue mucho más como de empaparnos también de lo que estábamos viviendo, de estar en Barcelona, veníamos de Lisboa, de andarnos moviendo, como de lo que significa también culturalmente lo que sucede en esos países. Aunque de esos 10 días en Barcelona salimos re poco, así como que salíamos a comer, a caminar un poco para despabilar, pero así como que me acuerdo que uno de los amigos que iba allá nos invitó un día a un evento y fuimos, estuvimos en radio, vamos para la casa a hacer música, como que estábamos 24/7 pensando en eso, así que fue... ese en verdad ha sido el proceso creativo hasta ahora, de esa forma. Sí, en eso pensaba, y lo pregunto desde como la ignorancia, porque uno ve que salen y que tocan afuera y todo, y que está este espacio, pero ¿cómo se recibe allá esta propuesta? Porque nosotros igual la recibimos como un espacio, no sé, me recuerdo estar en el Caupolicán lleno, estar acompañando en estas diferentes etapas de los procesos y ver cómo pasan de sala más chica a sala más grande y va creciendo esta dinámica, o viajan por Chile, ¿no? Entonces, ¿cómo se vive o se recibe esta propuesta? Podríamos decir que es súper igual, a pesar de ser tan como diversa y todo, igual es súper local, encuentro yo, en tanto en la sonoridad, en la voz, en la forma en que se mueven, en todo eso. Entonces, ¿cómo se dialoga en espacios tan lejanos con la música de la Brígida, por ejemplo? ¿Qué pasa? Que hay una parte que tiene que ver como con el juego de la industria al respecto, y es un juego. Y hay que saber jugarlo, hay que saber cómo dónde pararse. Me refiero a eso que, por ejemplo, para mí lo que tiene que ver con los conciertos acá, el concierto en el Caupolicán, por ejemplo, fue un concierto para nosotros terrible importante, terrible emotivo. Hace un año más o menos hicimos un concierto en la cúpula del Parque O'Higgins con Mente Sabia Cruz, en equipo, parando Brígidamente, que es un concierto que tenemos. Entonces, como que todo lo que sucede acá, para mí termina siendo mucho más significativo, porque cuando salimos afuera, desde mi visión al respecto, es ir a buscar recursos. Me paro desde el que nosotros estamos viniendo, desde el fin del mundo, a tocar en Berlín, tocamos en Oslo hace un tiempo atrás, lugares en donde... Para nosotros, a lo que me refiero con buscar recursos, es que nosotros, por ejemplo, para grabar un disco acá, necesitamos caleta de lucas, caleta de financiamiento, caleta de espalda económica, que podemos ir a buscarla allá, porque en cuanto a lo que tenemos como musicalmente, a lo que tenemos artísticamente, es de una calidad que yo sé que si encontramos a las personas como indicadas, vamos a poder lograr lo que queremos, que es un poco... tener, por ejemplo, espalda para poder grabar el próximo disco, que nos financien discos. De hecho, el Música para la Inmensa Minoría firmó un contrato con un sello sueco y ese sello nos financió toda la grabación del disco, nos apañó con el departamento en Barcelona. Entonces, finalmente,
lo que yo veo de lo que tiene que ver como con la salida hacia Europa, para nosotros es trabajo. Nos paramos desde que llegamos al primer mundo, en donde se nota que estáis en el primer mundo y donde se nota que eres alguien que viene desde un país tercermundista, y artísticamente nos podemos poner al nivel de cualquiera. Entonces, la jugada para nosotros, lo que tiene que ver como a nivel internacional, tiene que ver como con hacer que el proyecto se solvente y pueda tomar como otra corporalidad en cuanto a eso. Pero a mí personalmente el tocar acá, el tocar para la gente que nos sigue, que les gusta, son siempre conciertos mucho más emotivos. Y afuera me encanta porque, bueno, ahora por ejemplo el plan de nosotros es girar por festivales de jazz en Europa, principalmente por el norte de Europa, que tiene que ver con los países escandinavos y todo ese rollo, en donde tienen la cachada de festivales, tienen recursos y buscan gente como nosotros que vaya a tocar. Entonces a eso me refiero como con el juego de la base, buscar estratégicamente donde sí y donde no, que a veces es más importante donde no que donde sí. Gabo, te quería llevar a un espacio que quizás no es tan conocido, ¿no? por tu trabajo público. Hace un par de años tú muy amablemente decidiste participar en una antología de músicos mapuches contemporáneos, ¿no? con una bella pieza de música llamada Urrago, dedicada a tu abuelo. Creo que había fallecido recientemente. Me gustaría si nos puedes comentar un poco eso, porque yo sé que recién, de manera más o menos, en el último tiempo, los últimos años, te has empezado como a involucrarnos un poquito con esa tendencia tuya, ¿no? El tema mapuche. Cuéntame un poco también sobre eso. Bueno, sí, como para mí todo lo que tiene que ver como con la historia mapuche de mi familia ha sido siempre súper importante, sobre todo en mi inconsciente, como en ese espacio de información, de cuestiones que tienen que ver más allá que con lo concreto. Y soy nieto de Francisco Payao y Alicia Nahuelpan, ambos desde el sur de Chile, Temuco y Villarrica, cada uno, y que se vieron finalmente envueltos en una vida capitalina, en lo que significó todo el movimiento campo-ciudad de la migración mapuche desde los años 20, 30. En el caso de mi familia les tocó por ahí por finales de los 60 ese movimiento, y se instalaron en tomas de terreno en lo que hoy día es como zona de la Pincoya, y se instalaron también como haciendo como referencia a lo que ellos eran, y de manera también inconsciente, como pararon una casa que funciona como un loft, en donde está el abuelo, la abuela, adelante están los hijos con sus hijos, atrás los otros hijos con sus otros hijos, como viviendo en comunidad sin quererlo. Y yo me encuentro ahí, me encontré ahí, me recuerdo de 5, 6, 7 años cuando me di cuenta que mi abuelo y mi abuela hablaban otro idioma también, y para mí fue como súper como llamativo, así como que me recuerdo mucho preguntándole cómo es que se decían ciertas cosas, y para mí era como, tengo algo que no tienen mis compañeros, por ejemplo, del colegio, y fue siempre para mí una cosa que me hizo sentir muy importante, como que nunca tuve, además que también me pasa que por una cuestión familiar siempre fuimos de temperamento muy como intenso, entonces como que se diera espacio a que nos molestaran por alguna situación así, no había mucho, entonces era puro orgullo de lo que éramos, y yo crecí con esa sensación, crecí con eso siempre, y de ahí en más, cuando empiezo a estudiar música, cuando empiezo a entrar como en terreno como más formal de todo lo que yo quería hacer, en paralelo siempre hubo este imaginario que tenía que ver de alguna forma con lo divino y con lo espiritual, que a mí me llega desde lo mapuche, y que yo creo que a las diferentes personalidades y a los diferentes seres que habitamos este planeta Tierra nos llegará desde diferentes puntos, pero creo que ese espacio tiene mucho que ver con el arte y tiene mucho que ver con lo mágico, como con lo esencial que no es racional, con lo esencial que no tiene que ver como con verdades absolutas, sino como con verdades que se van transformando con el tiempo. Entonces
en ese espacio me encuentro con empezar a investigar de cierta música. Ahí conozco a Armando Nahuelpan, la música que él había desarrollado, que en los años 70 había ya grabado violines, por ejemplo, para música mapuche, cantando en mapudungún, en castellano. Y me empecé como a empapar un poco de todo este imaginario y vengo de hace años estudiando piano solo, desarrollando como esa técnica de piano solo para también trabajar y desarrollar todo este sonido que, por ejemplo, para mí la Violeta Parra en el Gavilanes es uno de los lugares en donde más bellamente se ha desarrollado el sonido de lo que tiene que ver como con lo mapuche de manera esencial, porque una cuestión que es muy importante es que para el pueblo mapuche la música no existe como concepto, no hay un algo de música que se disfrute, la música está en relación al trance, la música está en relación a lo que está pasando en el colectivo. Entonces es una aproximación súper distinta a la aproximación de lo que tiene que ver con la música occidental europea, que es lo que nos influencia también inevitablemente. Entonces eso, para mí esa parte me la tomo desde el lugar como más mágico y etéreo de lo que estoy imaginando y haciendo, y a la vez con mucha importancia. Quería darle paso a preguntas aquí de la audiencia para que tengamos también cosas que conversar. Bueno, gracias. Hola, Cabo. Bueno, yo soy como oyente regular de la Origia, pero también sobre todo del rap chileno. Y hay algo que me llama la atención de que, como históricamente, quizás por difusión, por pantalla, no sé, Santiago como ciudad, bueno, existe esto que suele hardcore, ¿cierto? Como toda la zona sur, es como el rap. Y también importante, por ejemplo, ARB, Texas Studio, que ha sido muy importante el crecimiento del rap a la par, qué sé yo. Pero como no es difícil darse cuenta que Conchalí como lugar se ha convertido ya en un lugar importante en la historia de la música en Chile, por su aporte al rap, por ejemplo. O sea, no solo, o sea, está Itú, está Toda la Mente Sabia, Salvaje Decibel, por lo tanto Portavoz, Funky Flu, que ya es mucho, o sea, ya son muchas personas que han sido muy importantes hace, no sé, más de 10 años. Entonces, quería saber qué pensáis tú, qué pasa con Conchalí, qué hay en Conchalí que ha dado tanto fruto, que ha sido tierra tan fértil para la música urbana, por decirlo así, para el rap y sus amigos. Yo creo que tiene que, por un lado, que ver como con cantidad de gente, por ejemplo. Conchalí antiguamente abarcaba todo lo que es la Pincoya y todo lo que es como Huechuraba. Todo eso era Conchalí grandemente. Y todo lo que está al norte del Mapocho siempre fue un lugar como de mucho movimiento, por ejemplo, no sé, pienso en la Avenida Independencia o en Recoleta, con toda la información como palestina, de gente que se dedica como a diferentes tipos de labores y que históricamente fue un lugar de mucho movimiento. Entonces, al haber mucho comercio, también había mucho espacio como a que gente tocara, para que hiciera cosas. Entonces yo creo que históricamente debió ser un lugar con mucha gente sucediendo. Además que todo lo que significa, por ejemplo, Avenida Independencia, que es gigante, antiguamente habían cruces como hasta Argentina, como rutas enormes. Entonces yo creo que todo eso va inevitablemente influenciando. Ahora, si me preguntáis como directamente a este último tiempo, yo creo que también tiene que ver como con distintos como, por decirlo así, a mí me gusta pensar mucho también como en lo casual en relación a encuentros, a encuentros que te cambian la vida, a encuentros que te transforman, que pueden ser encuentros desde tu vida con un instrumento, tu vida con un libro que te impulsa a ser un escritor, o tu vida con lo que sea, como ese tipo de encuentros.
Y yo creo que un lugar como Conchalí, en donde también hay mucha gente que va de paso, porque Conchalí está como en un lugar en donde hacia más al norte está Quilicura y todo el resto de las comunas como Colina, Lampa, hacia el otro lado Recoleta, Bochurao, como que está inmerso como en un punto en donde alrededor hay mucha gente sucediendo. Y también me parece importante lo precario, o sea, Conchalí, me imagino Conchalí en los años 70, por ejemplo, lleno de tomas de terreno, lleno de gente completamente entregada como a su aventura de sobrevivir. Y me parece a mí que eso también se comparte con el resto de la periferia de diferentes maneras, pero siento que la gente que habita ciertos lugares, ciertos espacios y que es capaz de verse en el otro, que es capaz como de encontrarse. A mí, por ejemplo, me da mucha risa que el Demente Saya, el Matías y el Terry eran vecinos y se conocen de que los guanes son cabros chicos y hasta el día de hoy siguen haciendo música juntos. Entonces, ese tipo de encuentros en relación a gente que no tiene muchas otras más weas que hacer, no tiene otras muchas cosas más que hacer que imaginar. Y desde ahí me lleva como un poco a pensar en que habrá en lo precario y habrá en la necesidad una fuerza superior de querer revertirlo, de querer darle la vuelta de alguna forma. Así que eso un poco imagino a un Conchalí rebelde, como un Conchalí como creativo completamente, pero yo creo que la rebeldía es una de las sensaciones importantes, al menos en lo que a mí me tocó vivir, ya sea en Conchalí o el resto de la zona norte, que es donde yo me crié y crecí, y yo me siento muy influenciado también como por esa rebeldía, como por siento que el ser porfiado, por ejemplo, para mí personalmente, ser porfiado, imaginar algo independiente a lo que te pueda decir el resto, independiente a las probabilidades, irle igual, porque son más las ganas que el miedo a que no funcione. Entonces, eso, siento que el barrio a mí y el barrio que es Conchalí, que es esa zona norte, me entregó harto de eso, harto de esa rebeldía como para poder pararme frente al mundo y hoy día de contarle y decirle, puta, voy a Europa y voy a buscar recursos, pues, y se los voy a traer y me los voy a traer, como que es parte de esa rebeldía también. Hola, no, perdón. Bueno, yo también como compañero soy bien seguidor de tus proyectos, más bien como de tus proyectos, de tu proyecto solista también, muy bueno en general, los dos, bueno, el álbum y la colaboración que tienes con el Matías, muy bueno. Yo me he metido más en el mundo del hip hop más recientemente, yo vengo más de escuchar rock, pero siento de que cuando uno analiza la historia del hip hop en Chile es de la mano con el rock. Recuerdo que cuando chico fui a un concierto para ver a los Chenchos Piedra, y era muy fan de los Chenchos Piedra, y estaba con Sinergia y a la vez estaba como Serena Felipe. Y yo cuando escuché eso quedé loco, quedé como pegado con como Serena Felipe, y me fui metiendo a poco en el mundillo. Y el hip hop chileno tiene ese sonido particular muy asociado al jazz que no se ve en Argentina, en Venezuela, en México, en otros países hispanohablantes, y que en otros lados del mundo, en Estados Unidos, parece haber sido quedado en los 90 con MF Doom y Cool Kid, pero en Chile se mantuvo mucho y lo llevan de una forma muy prolija. Te quería preguntar, ¿cómo es que se llega a formar ese pequeño mundillo con los de como Serena Felipe, Mensa Cruz, La Brígida, que mañana van a tocar en el Merónomo, imperdible? ¿Por qué Chile le gusta tanto ese sonido? No sé si tiene alguna teoría, idea al respecto. No sé, te escuchaba hablar y pensaba en Los Prisioneros, por ejemplo. Si pienso en Los Prisioneros, son un grupo terrible rapero también. Terrible como desde ese espacio en donde hay también esa reivindicación, el pararse frente al mundo de una forma. Creo que lo que tiene que ver como con ese sonido, más bien tendrá que ver como con lo multicultural también de cierta forma.
en relación a cómo, por ejemplo, el rap. Hay una hueá que a mí me parece súper curiosa, que lo que tú decís del rap de los 90 en Estados Unidos y la herencia de ese rap de los 90 en el desarrollo de la música que nosotros hacemos. Como que el rap de los 90 en Estados Unidos fue una época en donde después vinieron otras épocas. Como que nosotros acá tomamos el rap de los 90 y esos jóvenes siguieron haciendo otras cosas y nosotros seguimos haciendo rap de los 90. Apareció todo este movimiento de bandas como Cómo asesinar a Felipe, me acuerdo el Flamenco con la técnica mixta hace un tiempo atrás, el Funky Flu con la banda, el Portavoz con banda. Como que hace 10 años atrás hubo un movimiento en donde se empezó a relacionar mucho la música tocada en vivo con lo que estaba pasando con estos raperos. Entonces eso dio paso a que se desarrollaran músicas como lo que nosotros hacemos hoy día con la Brígida Orquesta, cosa que en Estados Unidos no se dio de esa forma. Como que para Estados Unidos fue una época y siguieron desarrollándose otras músicas, y yo, que me gusta caleta también parte del desarrollo de cierta música en Estados Unidos, por ejemplo, para ellos hoy día el jazz moderno es rap mezclado con jazz a la manera de lo que concibe un músico afroamericano, de lo que tiene que ver con el jazz y rap, que es súper distinto a lo que pasa, por ejemplo, con un KCO y Jazz Magnetis, que es como una música hecha por jazzeros tocando pistas de rap. La diferencia de lo que pasa acá y que este país sea tan rapero es que los músicos que estamos haciendo esta música nos gusta caleta el rap, entonces entendemos la influencia desde otro lugar. No tocamos, yo cuando toco piano en la Brígida o mis proyectos que tienen que ver con rap, entro en otras dinámicas que tienen que ver como el loop, por ejemplo, la forma de comprender el piano y la forma de acompañar o la forma de solear todo el rato está en relación al loop, a la repetición, a que la voz pueden ser dos acordes o un acorde de una canción de 4 o 5 minutos, cómo se sostiene eso en el tiempo. Y ese trabajo que yo siento que nosotros empezamos a hacer acá hace 10 años, nos puso a un nivel, que lo que tú decís, yo miro para Argentina y no tienen una orquesta como nosotros en Argentina porque no tienen ese desarrollo de música que acá sí se dio. Y hoy día Argentina estalla nuevamente como en un género más pop, como lo que hacen en relación al reggaetón, el trap y esa música, pero desde el rap siempre han estado admirando lo que pasa acá. Y yo creo que tiene que ver con eso. Acá, no. Bueno. Quiero llevarte una frase en particular del último disco que dice: con lápiz en mano y cariño del bueno, buscando canciones que apañen la ruta y marquen el sendero en este país charitero. Ajá. Como que yo soy músico y estoy empezando el camino, la verdad, y siento el vértigo del camino y veo a músicos como tú y de verdad digo, yo quiero estar ahí, yo quiero sortear el camino vertiginoso. ¿Cómo se plantea la Brígida y tú como director musical con un proyecto tan disidente? No sé, lo que hablábamos de pararse con pasión nomás, con las ganas y con trabajo indudablemente contra el sistema y sobrevivirlo básicamente. O sea, ¿cómo lo hiciste tú cuando tenías 20 años o 18, no sé, y dijiste, bueno, voy a tener que vivir de esto, ¿de dónde saco 10 lucas que alguien me pague por mi trabajo que vale eso, vale mucho más, pero no lo encuentro? Eso. Sí, lo vertiginoso en lo que tiene que ver con el arte no se quita nunca. Y siento que es parte también del impulso, eso vertiginoso, esa cuerda floja, como que certezas. Es que claro, como que para mí vivir del arte o vivir haciendo arte tiene que ver, por un lado, con que, no sé, los días de fin de semana no van a significar lo mismo que significa para el resto de la gente, un día lunes no va a significar lo que significa para el resto de la gente, y comenzáis a vivir en un imaginario en donde se vuelve un poco más atemporal todo. Y siento que cuando lográis ponerte en ese espacio y disponer del tiempo que necesitáis para poder desarrollar la obra, que esa obra eres tú, como, independiente de qué proyecto sea con el que estés trabajando en este momento, al final no importa tanto ese proyecto, lo que importa eres tú, en cuanto a cómo te sostienes, en cuanto a cómo hacemos para que lo externo no condicione nuestro quehacer.
Entonces, a mí me parece como importante, si me preguntáis hoy día, mirando un poco para atrás, pensar en vivir haciendo esto, no solamente cuando estoy en el escenario, no solamente cuando estoy como tras miradas, ¿cachai? Como lo hago solo en mi casa de la misma forma como lo hago cuando estoy en un escenario, lo respiro de la misma forma, como que estar en ese estado creativo constantemente para el arte a mí me parece una forma muy bella de hacerlo, y que eso requiere mucho compromiso desde muchos lugares. Y yo creo que el compromiso es una base muy bonita también en lo que tiene que ver con el desarrollo artístico. Y pensando en mí, con lo que me preguntáis cuando era más chico, en verdad nunca tuve un plan B, nunca tuve una alternativa, como que era todo o nada alrededor de la música. Entonces lo aposté todo, lo puse todo y me tocó, no sé, recuerdo para atrás, de las pegas que más odiaba, por ejemplo, era tener que ir a tocar al mall, tener que llevarme el teclado, el atril, con mi weá terneado, a pararme a tocar 40, 50, una hora y media, una hora por 40 lucas que me iban a pagar a 40 días. Entonces, yo siempre que vi ese tipo de tratos, por ejemplo, discutía con esos tratos, pues discutía con esa gente que te daba esas condiciones y terminaba teniendo problemas y después no me llamaban y yo seguía con la base de que yo quiero hacer mi va, pero en esos momentos tenía que aceptar igual diferentes tipos de pegas que no me gustaban tanto, pero con el paso del tiempo y con el estudio constante de seguir desarrollando la obra, pude empezar a filtrar de a poco y han pasado 10, 12 años de eso y hoy día ya me puedo dar el gusto de tocar donde quiero y decir que no cuando no quiero, que me parece súper importante también. Por ejemplo, un ejemplo bastante extremo, pero Charly García, por ejemplo, cuando él vende entradas para un concierto, tú compras el concierto y sabes que él puede no querer tocar ese día. Y si tú compráis la entrada, la compráis asumiendo que a lo mejor no lo vais a ver, porque también me parece, obviamente un caso extremo, pero me parece súper honesto que si él sale a tocar sin ganas de tocar simplemente porque tú pagaste una entrada, no vayas a ver a Charly García realmente. Y si te toca ver a Charly García con ganas de tocar, va a ser increíble. Entonces, ese espacio artístico en donde ya no importan tanto lo que tiene que ver con lo económico, no importan tanto esas otras cosas, sino que más importa el estado que tú mismo te has generado, que es un estado mental, un estado, no sé, espiritual, un estado que trasciende como todo, que no se trata simplemente de pararte en un escenario a hacer una pega, sino como el escenario termina siendo parte de lo que estás desarrollando en lo que significa el despertar y masticar esta vida que no siempre uno le encuentra mucho sentido ni muchas razones como para decir, puta, ya te inventáis esas razones, te inventáis motivos, porque en mi caso el amor que le siento a la música o las ganas que me dan como de estar ahí o lo que me produce es más fuerte que todo el resto. Vale. Eso. Hola, ahí se escucha. Bueno, yo la verdad no estoy muy relacionada con la historia de la música ni nada, pero siempre me ha parecido interesante entender de dónde viene la pasión que tienen las personas sobre lo que les gusta. Y me gustaría saber quiénes eran las personas o artistas que tú escuchabas cuando eras chico y te hacen la persona que eres hoy día y que escuchas actualmente. Pienso en Fito Páez, por ejemplo, que lo conocí la música de él así de manera muy casual. Me acuerdo de chico de haber tenido como 13 años por ahí, fui al supermercado con mi viejo y por compras por mayores de no sé tanta plata te regalaban un disco. Y estaba el disco de Fito, había un par de discos más y mi viejo me dice, Fito, bueno, yo no cachaba ninguno. Entonces como que él me dijo ese, me lo llevo a la casa y me volví loco. Me gustaron todas las canciones, todas las letras, todos los acordes, todas las melodías, así fue como, qué guay, ¿dónde está esta música? Y lo escucho hasta el día de hoy, es una música que me acompaña constantemente y también me abrió la puerta después a toda la cultura argentina, al tango, a Spinetta, a Charly García, a Atahualpa Yupanqui, a todo lo que tiene que ver como con músicas sensibles y músicas como que tienen que ver con el desarrollo humano al final. Para mí eso es súper bello y apreciable de la música, por eso antes hablaba de Violeta o de Víctor, gente que están a la altura de patrimonio de la humanidad, por lo importante que han hecho. Y de músicas como, no sé, yo cuando eres más chico escucháis muchas cosas que también después las vais filtrando. Creo que Fito Páez es algo que no he filtrado porque lo he seguido escuchando en el tiempo y me siguen gustando temas de sus discos,
no todos, pero sigo encontrando frescura. Y tal vez eso es lo que busco cuando escucho algo, como qué tan único me suena, qué tan distinto me suena, como más allá de si es bueno, si es malo, si funciona o no funciona, qué tan particular es, qué tanto hay de un alma singular y particular en este desarrollo de esta ópera. Bueno, una última pregunta y estamos. Hola, buenas. Bueno, Lo que quiero como un poco intentar de plantear aquí es cómo ves tú la importancia de nuestra misma cultura chilena y nuestro arte chileno dentro de la nutrición que podamos tener nosotros como artistas o lo que queramos ser en general, porque a nivel como latinoamericano quizás Chile es un poco el país que más rescata cosas de otros lugares y trata como de esconder su arte o su cultura, como que nos privan un poco de eso. Entonces, por ejemplo, si lo comparo un poco como con países como Argentina o Venezuela, donde Argentina, por ejemplo, saca su rock después de todo el conflicto que tiene por la guerra, ¿qué tan importante crees tú que es como tener presente toda esa cultura, todo ese arte, por ejemplo, como lo que hablaste con Violeta Parra, Víctor Jara, o poetas también del mismo calibre, Vicente Huidobro? ¿Qué tanto influye eso también para nosotros, nuestra propia cultura y nuestro propio arte dentro de todo esto? A mí personalmente tengo como algunos resquemores con el imaginario de lo nuestro, así como a nivel nacional, a nivel país, como que me gusta mucho más pensar en que la música y nosotros somos pobladores de un mundo que tiene delimitaciones que tienen que ver más como con macroeconomías y maneras de distribución de recursos que con la gente. Creo que tenemos mucho, no sé, el entorno y la gente y tu cultura finalmente son tus cercanos, los que te hacen lo que eres, tu familia, tus amigos, los que escoges, los que te influencian, los que te enseñan. Me acuerdo ahora, hablando de esto, como pienso en, no sé, Mente Sabia, en La Origen de Orquesta, en cómo nosotros nos relacionamos entre nosotros y de alguna forma somos familia, estamos involucrados de manera emotiva los unos con los otros, desde un respeto en donde aprendemos y nos escuchamos unos con los otros. Entonces, cuando pienso como en lo nacional, siento que son espacios imaginarios que abarcan mucha gente. Lo mismo me pasa con lo global, es como, ya está bien la globalización, pero ¿desde qué forma? Desde una economía, desde una forma de intercambio económico a niveles que nosotros como ciudadanos comunes y corrientes no podemos alcanzar y dimensionar de ninguna forma. Entonces siento que esa globalización nos aleja del que tenemos, de este otro que está ahí, como del otro que está al lado, de ese otro que podéis palpar, que podéis tocar. Entonces siento que por un lado ese otro y ese desarrollo que está como en nuestro propio entorno tiene mucho por decirnos y tiene mucho como por qué sacar afuera. Y creo que la parte de lo que tiene que ver como con el valor, por ejemplo, de una Violeta, de un Víctor y de todo lo que tiene que ver como para Jorge González, para mí, Nicanor Parra y toda la gente que ha hecho algo en relación a lo artístico, es gente atemporal. No importa tanto dónde y cómo, sino lo concreto de su obra, lo concreto de la cantidad de música, de la cantidad de escritos, como que me parece que ese punto en ese desarrollo es bacán mirarlo y entender qué ha hecho otra gente en este mismo territorio. Pero si lo empezamos como a mirar cada vez más atrás y cada vez más atrás, como que con una lupa que pueda abrir esto y lo pueda sacar como de la linealidad que tiene nuestra comprensión de lo que significan los años y el paso del tiempo, si podemos sacar nuestra cabeza de ese imaginario y entrar en un espacio atemporal, lo que tenemos es gente que, como la Violeta, como John Coltrane, que para mí no tienen ninguna diferencia en cuanto a... Para mí la Violeta es la yacera más importante en la historia de este país que le pusieron Chile.
por cómo comprende lo que requiere el arte, por su sensibilidad, por su manera, por su forma de sacar afuera. Transcribiendo a Violeta te encontráis con una cantidad de información armónica increíble, hablando técnicamente. Entonces me parece súper importante mirar todo eso, pero no desde... por ejemplo, para mí hay música en Argentina que me llega mucho más que músicas que se hacen aquí en Chile, y no debería importar, no debería ser un rollo, porque ¿qué es lo importante? Como el otro día escuché una anécdota súper bonita de un guitarrista que se llama Kurt Rosenwinkel, un guitarrista de jazz así de los más bellos que hay, que debe tener hoy día unos 60 años, y él tiene una hija que cuando la crió, cada vez antes de salir de su casa le decía él a ella que tocaran el acorde mágico. Y el acorde mágico consistía en sentarse frente al piano los dos con los ojos cerrados y empezar a sentir, a imaginar cómo es que se sentían. Entonces él le preguntaba a su hija, ¿cómo te sientes? ¿Estás contenta de ir al colegio? ¿Tenís ganas de quedarte acá? ¿Te sentís como... ¿Cuál es tu sensación? Entonces la niña empezaba un poco así, sí, me siento un poco así y ya. Entonces ahora vamos al piano, cerremos los ojos y empecemos a encontrar cuál es el sonido que tú estás sintiendo adentro. Entonces empezaban a probar sin importar qué es lo que estaban tocando, desde un lugar completamente intuitivo. Entonces se iban acercando a la sensación y le preguntaba, ¿esto te suena como? Sí, más o menos. Seguían buscando hasta que ella le decía, sí, eso es lo que estoy sintiendo. Y esa es la música. Ese espacio mágico, eso con lo que resonáis, lo que tiene que ver como con lo técnico, pasa a segundo plano. Y siento que músicas como la de la Violeta y todos estos personajes que hemos nombrado pasan a ese otro plano. Entonces para mí es mucho más importante descubrir y conectar a esa otra gente, que no me importa de dónde venga ni cuál sea su nacionalidad, sino más bien lo que tiene adentro y lo que está siendo capaz de cómo retratar su mundo interno en esto que conocemos como mundo externo. Cómo es que la gente que más me interesa finalmente artísticamente es la que tiene maneras particulares de sacar el mundo interno afuera. Bueno, muchas gracias. No, gracias por esa reflexión también para cerrar. Muchas gracias por venir. Un aplauso. Y de verdad le agradecemos por quedarse, por estas conversaciones y para seguir abriendo este espacio de conversación. Nos encontramos el 19 a la 1 aquí mismo con Diego Lorenzini. De octubre, 19 de octubre, no de 19 de septiembre. Que estén muy bien, muchas gracias.